Edinson Guanches y me desempeño como coordinador de este programa de formación que les acabo de presentar. Y bueno, mi experiencia en los últimos años, tanto en el área de consultoría como en el área de proyectos, en el área de investigación, ha estado muy orientada a analizar los fenómenos de interacción sobre la estructura, muy involucrado con esto desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de manejo normativo. Y bueno, he venido acoplando esta información a diseño de estructuras industriales, incluso tanques apoyados sobre terreno, a sistemas estructurales de acero. Y bueno, esto ha estado como orientado a evidenciar cierta problemática con la que nos topamos cuando abordamos ciertos proyectos estructurales, en donde la solución muchas veces está en el análisis del fenómeno de interacción sobre la estructura. Entonces, ese ha sido el objetivo principal de esta línea de investigación. Entonces, bueno, vamos a partir de acá, vamos a analizar esta primera parte del problema, porque esto es importante, porque esto nos indica hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Bueno, fíjense, si yo voy a analizar una respuesta sísmica, ya yo sé entonces que, bueno, en superficie voy a tener estructuras, voy a tener sistemas estructurales que van a responder de una manera, dependiendo de dónde se ubiquen en una región. Fíjense que acá tenemos una representación de lo que serían unos estratos rígidos, a unos estratos que van hacia condición media hasta una condición ya mucho más suelta, ¿okay? Que es lo que vemos acá. Eso significa que cuando se produce una aceleración sísmica, cuando tenemos una respuesta sísmica en el terreno, un mecanismo de transferencia de energía sísmica, bueno, vamos a tener una respuesta en el área rígida con amplitudes relativamente bajas, como se observa acá, pero ya cuando comenzamos a ir a las zonas más blandas, las zonas más sueltas, ya comienza a haber como un proceso de amplificación de ondas allí, ¿no? Esto tiene que ver con lo que serían los fenómenos de sitio. Fenómenos de sitio, lo que han hecho los códigos en los últimos años es que lo han venido incorporando mediante coeficientes que modifican un espectro de diseño que da la normativa, que se ha construido a partir de un proceso de amenaza sísmica, y esa forma espectral se calibra según estos coeficientes de ajuste que se han venido afinando con el pasar de los años, a partir de muchas investigaciones, de muchos estudios, en donde, bueno, incluso ciertas regiones han desarrollado sus propios factores de ajuste para simplemente considerar esos fenómenos de amplificación que les indico acá en la imagen. En líneas generales, eso es lo que hace cualquier código, cualquier normativa de diseño sísmico cuando hablamos de evidenciar los fenómenos de sitio dentro del espectro de diseño. Tener en cuenta que desde que se produce el mecanismo de liberación de energía hay una transferencia de ondas, conseguimos ondas P que se desplazan longitudinalmente, como observan acá las animaciones del profesor Dan Russell de la Penn University de los Estados Unidos. Siempre damos crédito a estas animaciones que me parecen excelentes para visualizar estos mecanismos de respuesta. Fíjense que este tipo de ondas hay un mecanismo de transferencia longitudinal, ya luego aparecen otro tipo de ondas desde el punto de vista de respuesta a ciertas profundidades, que son las ondas S, las ondas de corte o las ondas transversales. Y ya cuando llegamos a superficie, que viene a ser el caso más crítico para nosotros como ingenieros, aparecen las ondas Rayleigh. También podemos hablar de las ondas Low. Sin embargo, las ondas Rayleigh, hay mucha evidencia de este mecanismo de respuesta y ya se tiene muchísima información de que realmente son las ondas que ocasionan más daño en un evento sísmico, simplemente para ilustrar de que estamos en un proceso de análisis de respuesta de energía sísmica en el suelo a través de todo un mecanismo de transferencia de onda hasta que llegamos a la superficie. Entonces, claro, caracterizar esto es bien complejo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una amenaza sísmica que depende de factores geológicos, de factores sismológicos, hay una respuesta particular del sitio y ahora hay una interacción con la estructura. Entonces, claro, hay que ir visualizando que de verdad llegar a un modelo de una estructura con una base flexible, con todo ahí involucrado,
implica mucho trabajo y muchos profesionales, identificar muchas cosas para poder tener algo medianamente sensato, ¿no? Esto es una ciencia aplicada. Acá no trabajamos con procesos exactos como tal. Realmente aquí tenemos la aplicación de un fenómeno que hemos venido observando y a partir de allí se ha venido aplicando ciertas metodologías para llegar a una solución. Entonces, lo que busco acá ilustrar un poco es eso, porque ya al final lo que queremos es entender por qué ocurre lo que ocurre en la primera imagen, una estructura flexible, una respuesta del terreno por unas condiciones de rigidez que existen allí, en donde se dan grandes amplificaciones, pero que también pueden ocurrir en la estructura de menos altura, como se observa acá. También puede haber una condición de rigidez en el terreno donde, es que los edificios altos son los que se caen, ¿no? Realmente yo puedo tener también una respuesta como la del segundo caso, en donde también, según las condiciones de rigidez de mi edificación y del terreno, puedo tener mecanismos de respuesta no controlados. Y allí vamos a ver que hay una especie, yo siempre me refiero a esto, y algunos autores lo llaman de esta manera también, como una especie de fusible. Hay un elemento allí de unión entre la superestructura y el terreno, y eso es lo que conocemos como el sistema suelo-cimentación. De por sí, ustedes van a cualquier texto y van a conseguir, la cimentación, componente de la estructura encargada de transferir las cargas al terreno. Sí, eso en cualquier texto de mecánica de suelos o de ingeniería de cimentación lo van a conseguir así, pero en mis clases e incluso en las que dicto habitualmente en la universidad, siempre digo que cojo el mismo concepto original y digo, y adicionalmente se encarga de transferir la energía del terreno a la estructura. O sea, porque realmente es un elemento que pasa energía de la superestructura al terreno y viceversa. Entonces, claro, la cimentación es uno de los componentes principales del mecanismo de interacción suelo-estructura. Entonces, como vamos a hablar de terremotos, vamos a hablar de espectro, vamos a hablar de cómo se integra esto a un análisis sísmico con interacción sobre la estructura. En los últimos años me ha gustado, cuando toco estos temas, me ha gustado dejar claro la definición del espectro. Creo que es algo importante. Yo lo digo por mi propia experiencia, porque cuando yo empecé a estudiar esto ya hace más de 20 años, yo recuerdo que yo esto lo aplicaba, pero no lo entendía bien. Cuando uno empezaba a trabajar con esto, es como que, aquí está la gráfica con la respuesta y esto es lo que me dice el código, y uno va a los software y los software te ayudaban un montón, y al final es como que uno no estaba tan claro de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces siempre me gusta explicar esto, que yo creo que es importante para ver ahora cuál es el corazón del código, cuál es la naturaleza del código cuando ellos nos dan un lineamiento para construir un espectro de diseño, y a partir de ahí ahora vincular eso con la respuesta sísmica de sitio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, un terremoto, un registro sísmico que proviene de un terremoto, en donde tengo las ordenadas de aceleración contra tiempo, y tengo acá un sistema de un grado de libertad que va de una condición rígida a una condición más flexible. Si esto fuese un sistema porticado, bueno, esto sería más o menos un edificio de 2 niveles, uno de 8 niveles y uno de 15 niveles más o menos. Si se van a los códigos van a ver a lo que me refiero desde el punto de vista de caracterización de periodo fundamental o el más evidente de la respuesta desde el punto de vista de análisis modal. Pero bueno, desde el punto de vista de rigidez, esto lo vemos como rígido y esto lo vemos como más flexible. Tomamos este registro sísmico y lo aplicamos a este primer caso de esta estructura con esta condición de rigidez. Y tenemos una respuesta. Ahí está la respuesta. Y podemos identificar una máxima y la trasladamos acá. ¡Pum! Y la ponemos ahí. Ahí está la máxima. Luego tenemos un caso un poco más flexible. Aplicamos el mismo registro y aparece otra respuesta. Claro, esta respuesta es diferente, porque la condición de rigidez es diferente. La masa puede ser la misma, pero la rigidez del sistema es diferente, porque tengo un incremento del periodo de vibración, o sea que hay una condición de rigidez menor. Bueno, muy bien, aparece una respuesta diferente, cojo la máxima y ¡pum!, me la traigo para acá. Y luego hago lo mismo con esta estructura que es mucho más flexible. Entonces, bueno, tengo otra respuesta y me la traigo acá. Si yo uno todos los puntos, tengo el espectro de respuesta asociado a aceleraciones para un sistema de un grado de libertad que lo he venido variando desde algo muy rígido a algo muy flexible. Entonces, fíjense que es interesante porque aquí lo he reproducido obviamente con 3 puntos rápidos para que lo puedan ver rápidamente, pero
esto se hace con muchos puntos para ir afinando esa curva y para tener una representación mucho más precisa. Entonces, esta animación siempre me gusta mostrarla, me pareció excelente, la van a conseguir en la web, está muy referenciada en muchas webs de ingeniería. Aquí tienen la referencia de donde la obtuve yo hace unos años. Felicito realmente al creador o a los creadores de esta animación, me parece que está excelente. Fíjense el movimiento de entrada, los diferentes sistemas de un grado de libertad con la masa oscilatoria y bueno, fíjense entonces cómo se va registrando lo que sería la respuesta en términos de valores absolutos. Aquí se identifica la máxima y ahora si yo uno todos los puntos, obtengo realmente lo que se conoce como un espectro de pseudo desplazamiento. Obviamente hay unos conceptos ya más de detalle de las pseudoaceleraciones, la aceleración, el desplazamiento, el pseudo-desplazamiento, que ya son tópicos que les recomiendo revisar en cualquier texto de dinámica estructura y lo van a conseguir mucho más claro. Pero fíjense que se ilustra bastante bien lo que les explicaba antes, ¿no? Es una representación de muchos sistemas que van desde muy rígido hasta muy flexible. Y bueno, en cierta forma, esto lo que significa es que si yo tengo una estructura aporticada de unos 12 niveles, más o menos, bueno, yo me vengo acá, corto y leo y aquí tengo más o menos la respuesta. Y bueno, ya después es un trámite sencillo, numérico, pasar a velocidades o aceleraciones. Entonces ya podemos trabajar incluso con el espectro con el que nos sintamos mejor. Por ejemplo, el espectro de desplazamiento puede ser, fíjense, muy útil para casos donde tengo respuestas gobernadas por periodos elevados. Todos estos sistemas son muy flexibles. La respuesta puede calibrarse muy bien en términos de espectros de desplazamiento. Fíjense incluso la influencia del amortiguamiento, bien interesante también porque cuando evidenciamos interacción sobre la estructura, la cimentación se transforma en una fuente de amortiguamiento adicional al sistema. Si hablamos también de suelos más blandos, hay mecanismo de disipación de energía mayor porque el terreno permite que la cimentación se mueva como tal. Entonces, bueno, lo vamos a poder ver claramente también desde el punto de vista de desplazamiento. Por eso es interesante visualizar primero el concepto del espectro de desplazamiento y ya luego en la práctica típicamente vamos a trabajar con espectros de aceleraciones. Es lo más común, lo más convencional es lo que vamos a conseguir prácticamente en todos los códigos de diseño. Aquí nuevamente van a ver el efecto del amortiguamiento. Fíjense, típicamente trabajamos con una fracción de amortiguamiento respecto al crítico del 5% para los espectros que típicamente utilizamos en los procesos de diseño. Pero fíjense el efecto de pasar de 5 a 10%, bueno, que se traduce obviamente en una reducción de la respuesta, porque tengo mayor amortiguamiento. Siempre la respuesta, obviamente, cuando incorporamos la componente de amortiguamiento, voy a poder calibrar esa magnitud de respuesta si se dispone de dicho amortiguamiento. Obviamente, si no lo tenemos, simplemente la respuesta comienza a aumentar. Y acá ilustro un poco lo que es el concepto de los espectros de diseño. Aquí lo llamo target, ya les voy a explicar por qué, vamos a ir a esos conceptos, pero el concepto del espectro de diseño respecto a un espectro de respuesta de un terremoto determinado, de un registro sísmico determinado, en donde se puede observar que dependiendo del contenido de frecuencia del terremoto, pueden haber acoples muy buenos en ciertas zonas. Por ejemplo, acá, fíjense, hay muy buen acople en la parte rígida de la respuesta, digamos hasta unos 0.25, 0.3 segundos, tal vez hay muy buen acople. Aquí está gobernando más la respuesta del registro respecto al que estamos utilizando acá como target o como espectro de referencia, y fíjense que acá tengo incluso una reducción en esta zona. Entonces, esto es simplemente para ilustrar de que obviamente cada terremoto va a tener su comportamiento, cada registro sísmico tiene su contenido de frecuencia y eso hace que cuando vayamos a utilizar registros sísmicos en procesos de análisis tiempo-historia, en análisis de respuesta sísmica de sitio, para evidenciar fenómenos de interacción sobre la estructura, para hacer análisis no lineales, hay que cuidar muy bien el tratamiento que hacemos a estos registros porque necesitamos que estos registros en la medida de lo posible reproduzcan el escenario sísmico que queremos para el diseño de nuestra edificación o la validación que estemos haciendo. ¿Okay? Muy bien. Fíjense entonces que ya los códigos solucionan estas cosas porque obviamente hasta ahora pareciese, oye, yo tengo que hacer análisis geológico y sismológico y revisar un montón de terremotos para esto. Bueno, los códigos nos facilitan mucho las cosas porque fíjense, códigos como por ejemplo el AC7 nos dice, bueno, mira, te voy a dar en su edición del 2016, pues ya les voy a hacer unas aclaratorias del 2022,
pero en su edición del 2016 entonces da unos coeficientes de ajuste para periodos cortos, para periodos largos, para poder ajustar ese espectro de diseño según el tipo, según la clase de sitio donde interviene el tipo de suelo, en donde, claro, ya cuando estamos en una condición más rígida, es como que el factor de ajuste es menor, se acerca a 1, puede ser 1 para los casos de rigidez que establezca el código, y ya comienza a tener valores que buscan amplificar la respuesta en terrenos más blandos, ya lo que serían los terrenos que tienen velocidades de onda de corte de repente por debajo de 200 metros sobre segundo. Entonces ya allí obviamente hay unos fenómenos de amplificación que se evidencian con tales factores, con dichos coeficientes. El eurocódigo hace algo parecido. Ahí tiene la representación de los diferentes mecanismos de respuesta para cada tipo de suelo. Y aquí más o menos se ilustra lo que está pasando en cada tipo de suelo. Por ejemplo, esto sería en el eurocódigo el caso de los suelos más blandos. Fíjense que la meseta es un poco más amplia, la respuesta tiende a subir también si la comparamos con suelos más rígidos como el A y el B. Y bueno, esta es más o menos la esencia de lo que manejan casi todos los códigos a nivel mundial desde el punto de vista de la representación de la amenaza sísmica a partir de un espectro. Sin embargo, vamos a conseguir luego aclaratorias del código donde nos dice, mira, hasta aquí te puedo ayudar, pero ya para este tipo de suelo con estas condiciones tienes que hacer un análisis de respuesta sísmica de sitio. Ya eso puede ser algo obligatorio para ciertas condiciones geotécnicas, pero ya luego también hay ciertos proyectos que exigen este tipo de análisis. El caso de puentes o el caso de edificaciones en zonas de actividad sísmica compleja, también en casos de terremotos cercanos. Bueno, ya más o menos iremos viendo un poco esta lista. Entonces, fíjense, es interesante destacar lo que ha ocurrido con la última edición de la AC7, la del 2022, porque allí aparece un concepto o una representación de la amenaza sísmica nueva que a mí me parece excelente, fabulosa. ¿Por qué? Bueno, porque esto ya se está utilizando en los Estados Unidos y me parece que es una representación de la amenaza sísmica de las mejores, pero que es algo con lo que no se cuenta todavía a nivel mundial. Es algo que de momento se desarrolla fácilmente dentro de los Estados Unidos porque, bueno, se dispone de toda la base de datos y toda la información para poder hacer esta representación de la amenaza en esta región. El objetivo sería tener algo igual en las diferentes partes del mundo, pero de momento no es así. Sin embargo, quise explicarlo, ilustrar lo que había ocurrido acá. De repente ya algunos han escuchado hablar de esto. Me refiero a lo que es el concepto del espectro multiperíodo. Porque me ayuda a entender lo que es el estudio de amenaza, me ayuda a entender lo que es el estudio de respuesta sísmica de sitio, la forma en la que representamos ese espectro con el concepto multiperiodo se parece mucho, incluso a nivel de forma, de representación de la forma del espectro, se parece mucho a lo que obtenemos de un análisis de respuesta sísmica de sitio. Y la explicación es que el espectro de multiperiodo realmente está basado en conceptos que provienen de entender cómo funciona la amenaza sísmica de sitio. Entonces, fíjense que lo primero, recordar que cuando hablamos de código AC7, estamos hablando de un terremoto máximo considerado. Aquí hablamos de un mecanismo de amenaza basado en riesgo uniforme, es lo que denota este subíndice R acá. Estas últimas provisiones NERC del año 2020, que son las que terminan transformándose en AC7 2022, son las mismas del 2015, por lo que a nivel del manejo, por ejemplo, de amenaza sísmica en términos de riesgo uniforme, se mantiene equivalente lo de la AC7 con lo de la AC7 2016 con la AC7 2022. Todo esto funciona de la misma manera desde el año 2010, desde la edición 2010, esto funciona exactamente igual. Otro aspecto importante a recordar, los movimientos determinísticos del terreno se basan en el percentil 84, algo así como 1.8 veces la media. La intensidad del movimiento del terreno en el plano horizontal se basa en la máxima respuesta de aceleración espectral. Esto es como quien dice la filosofía del código. Otro aspecto interesante a destacar, bueno, que cuando ahora vamos al capítulo 11 de la normativa, nos vamos a la sección 11.4.6, bueno, comenzamos a hablar del espectro de diseño. Aquí hablamos entonces de ese terremoto máximo considerado y que se ha establecido en función de un concepto de riesgo uniforme. Y entonces el código dice que dicho espectro se va a definir a partir de un espectro de respuesta multiperiodo.
Ya, esa es la primera forma en la que lo vamos a definir. Esto es interesante porque si van a la 2016 o ya tienen experiencia trabajando con la del 2016, esta opción no estaba. Esta opción realmente es nueva y ahora aparece como primera opción. ¿Okay? Ahora está como primera opción del código como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, esta representación se considera mucho más precisa desde el punto de vista de contenido de frecuencia, los movimientos del terreno, y ahora el código establece esto como la respuesta espectral predilecta, que el código te lo da como el método 1 para representar la amenaza. Fíjense que es interesante la forma que tiene, ¿no? Porque no se parece a lo que hacemos típicamente con el espectro de diseño basado en 2 periodos o anclado en 2 periodos, que ahora viene a ser el método 2. Entonces, fíjense que este es el enfoque del AC7, 2010 y 2016, se mantiene exactamente igual, eso funciona exactamente igual, pero es el segundo método. Entonces, aquí trabajamos con estos coeficientes, el SDS, que lo vemos acá, el SD1, aquí lo tenemos, y lo que sería el TSUL. Se mantiene la metodología del AC7 2016, exactamente igual, pero ahora como método alternativo de caracterización del movimiento del terreno, típicamente para los casos donde por alguna razón no se disponga del espectro multiperíodo. Y lo que ocurre es que el espectro multiperíodo se ha construido a partir de las bases de datos de respuesta sísmica de la USGS y esto está prácticamente zonificado toda la región de los Estados Unidos, pero acotan de que, bueno, que si en algún sitio en particular no se dispone de dicha información, entonces, bueno, esa sería la forma de hacerlo. Quiero confirmar algo acá, sí, por favor, me disculpan la interrupción. Me dicen por acá que no ven la presentación. Por favor, si me confirman. No sé si es algo local de una persona o... Sí, perfecto. Sí, perdón. Ok, sí, me dice. Es que recibí un mensaje por acá. Todo el mundo me dice acá que todo ok. Perfecto. Excelente. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces lo que les decía es que si por alguna razón la zonificación falló en alguna región particular o hay una condición de sitio que, no sé, que simplemente no quedó enmarcado dentro del alcance de la zonificación de la USGS, bueno, entonces seguimos trabajando o vamos a resolver ese caso particular con el espectro anclado a los 2 periodos. Pero lo interesante para el resto del mundo es que esta es la metodología que usa el resto del mundo, tal cual. O sea, todo el mundo trabaja con este método de el espectro que construimos a partir de los 2 periodos. Obviamente con algunas variantes, algunas normativas locales tienen algunas variantes para su construcción, pero es lo que típicamente utilizamos a nivel internacional. Entonces, claro, no nos podemos desconectar de esta filosofía de construcción de espectro porque es lo que van a conseguir en sus normativas en todas partes. Es lo que maneja, por ejemplo, sitios como el Eurocódigo, que se utiliza en muchas regiones del mundo, incluyendo Europa, obviamente. Entonces, bueno, hay que destacar esto. Pero fíjense, el código sigue manteniendo también, obviamente, el análisis específico de sitio. Aquí están los artículos donde se aborda puntualmente este tópico. Fíjense la forma que tiene un espectro de un análisis de respuesta sísmica de sitio. Aquí se indica que estos procesos de análisis son los mismos que los que actualmente utiliza la USGS para desarrollar los valores en los mapas para generar los movimientos del terreno para el máximo terremoto considerado. Claro, lo que te está diciendo acá el código es que tú puedes hacer un análisis específico de sitio cuando el proyecto lo requiere, teniendo la información particular de esa zona, de esa región o donde va ese proyecto, teniendo en cuenta que la metodología, si sigues la metodología del código, estás haciendo lo mismo que hace la USGS para desarrollar los mapas de zonificación con el que llegaron a los espectros multiperiodo. Entonces, claro, es interesante porque lo que te está diciendo es, si tú haces un análisis particular de sitio, estás en cierta forma haciendo un espectro que es cónsono con la filosofía de la USGS. A menos que existan diferencias importantes en las condiciones locales de sitio, ojo que puede ser, porque puede haber un caso particular donde realmente amerita un análisis específico de sitio porque hay que hacerlo. A menos que la diferencia sea muy grande, no se esperan grandes diferencias en los valores obtenidos en un análisis de respuesta de sitio respecto a los valores de la USGS para obtener los movimientos del terreno. Bueno, por lo que les decía antes, porque siguen la misma filosofía, siguen el mismo esquema, el mismo concepto. Entonces, esa es el punto a destacar acá
de ese tratamiento. Pero insisto, esto es trabajando con el espectro multiperíodo, siguiendo la filosofía ACE 2022 dentro de los Estados Unidos, pero fuera seguimos dependiendo del espectro anclado a 2 periodos y de los análisis de respuesta sísmica de sitio, porque, bueno, obviamente no disponemos en el resto del mundo de este nivel de representación de la información. Esa nueva edición entonces propone ese espectro multiperíodo para mejorar la precisión del contenido de frecuencia del movimiento sísmico de diseño, incrementar la confiabilidad de los parámetros de diseño sísmico asociados a los movimientos del terreno. Y bueno, esta respuesta espectral se considera mucho más precisa para un rango amplio de periodos. Fíjense que aquí la ilustración está para 10 segundos. Si por alguna razón se quisiese resolver para más de 10 segundos, también hay un procedimiento para hacerlo. Y esto es otra cosa interesante, que si ustedes trabajasen con el espectro multiperíodo, esto tiene una mejora interesantísima en los procesos de selección escalatoria de registro sísmico para análisis tiempo-historia no lineales. Esto aplica tanto para los biotécnicos como para los estructurales, porque si ustedes están haciendo análisis de respuesta sísmica de sitio, van a ver que hay mucha discusión porque ustedes pueden partir de un espectro de diseño, pero claro, es que el espectro de diseño no reproduce para nada el contenido de frecuencia de los terremotos reales. Entonces, típicamente para un análisis de respuesta sísmica de sitio, nos iríamos más a un espectro de amenaza sísmica que reproduce bastante bien lo que es el comportamiento sismogeotécnico de la zona. Si son ingenieros estructurales y están haciendo análisis tiempo-historia, por ejemplo, entonces en ese caso, oye, es que yo necesito un terremoto que se parezca a mi espectro de diseño. Pero vuelve a pasar lo mismo, los contenidos en frecuencias no son cónsonos unos con otros, entonces realmente la gran ventaja de esto es que al trabajar con este espectro multiperiodo ya la cosa se parece más, entonces el proceso de selección escalatoria es mucho mejor, mucho más sano, aunque hay otras técnicas que se ven a más profundidad en este programa de formación, como por ejemplo el espectro condicional medio. Incluso también hay unas cosas nuevas que tuve la oportunidad de ver en la última conferencia mundial de sismología en Italia, bien interesantes de también avances para la selección y escalatoria de terremotos, pero de momento es algo que existen procedimientos formales para mejorar ese problema de la falta de acople del contenido de frecuencia de un terremoto tal cual como viene y lo que sería el espectro como típicamente lo conseguimos en los códigos. Aquí los parámetros sísmicos SS, S1, SMS y SM1 están entonces archivados en la base de datos de la USGS para los Estados Unidos y resulta que lo obtenemos de manera online, pero de una forma espectacular porque lo que damos es la latitud y la longitud y la clase de sitio y listo. Y automáticamente la aplicación nos lo resuelve. El capítulo 22 del código ahora suministra los valores SMS y SM1 para las condiciones de sitios por defecto. Y estos valores o estos parámetros ya incluye el efecto de sitio. ¿Qué consecuencia importantísima trajo esto en la AC7? Que ahora no hay tablas para el FA y el FB que sí estaban en la AC7 2016, que las conseguimos en todas partes del mundo en los diferentes códigos. Eso hace que estos parámetros ya los tienen incluidos en los mapas que aparecen en el capítulo 22 y ya no hay esa tabla con esos numeritos que les mostraba hace rato para las diferentes clases de sitio de la AC7 2016. Eso desapareció, ya eso no está. Entonces ahora eso viene ya incluido dentro del mapa y bueno, se hace la acotación de lo que es esta condición de sitio por defecto, que es la respuesta a aceleración espectral más crítica para la condición asociada a las clases de sitios C, CD y D. ¿Okay? Y ya luego, bueno, obviamente si ya tengo otro tipo de suelo, la propia USGS me hace el ajuste porque ya lo tiene incorporado dentro de esta aplicación online. Incluso hay un tema interesante y es que estos cambios eliminan la necesidad de análisis de amenaza sísmica de sitio específico para ciertos tipos de suelo. Esto hizo que, claro, con tener esa precisión en la representación del espectro multiperíodo, hay ciertas condiciones que si se van al detalle en el código o los que se apunten a este programa de formación verán a qué me refiero, que hay ciertos casos donde ya salen de esa restricción porque ya el espectro multiperíodo lo logra solucionar. Entonces, bueno, cambios importantes que asociados a esta incorporación. Bueno, vamos a tener que se afectan los criterios de diseño sísmico del capítulo 11, obviamente, donde se habla directamente del espectro de diseño, los requerimientos de clasificación del capítulo 20, ya se los voy a mostrar por qué,
los procesos de análisis de sitio del capítulo 21 y los mapas del capítulo 22, que ya sabemos que incorporan estos coeficientes ya automáticamente en los SM1, SMD, etcétera. Bueno, aquí un poco más de información. Obviamente esto está sumamente estudiado, sumamente actualizado. Aquí está la referencia de dónde proviene ya lo que serían los cambios asociados a esta representación de los movimientos del terreno. Y bueno, y no olvidar que se sigue contemplando el espectro basado en 2 periodos como método alternativo. Fíjense entonces, acá viene una de las diferencias interesantes. Si íbamos a la AC7 2016, conseguíamos esto, y esto se parece mucho probablemente a sus códigos, a sus respectivos códigos locales. Fíjense, clase de sitio desde A hasta E, desde algo muy rígido hasta algo más blando, con su respectiva clasificación. Pero ahora aparecieron entonces los suelos BC, CD y DE. Fíjense que están ahí. A mí esto me encanta porque yo recuerdo que yo siempre decía, me conseguía muchos casos en donde cuando ponías la clasificación tú decías, oye, pero medio lo soplas y ya caes en la otra, ¿no? Es como que eran unos límites muy, muy cerrados, cambios muy abruptos. Entonces, claro, la aparición de estos suelos BC, CD y DE hizo como que la cosa fuese más armónica, la transición desde el punto de vista de rigidez de un suelo con otro fuese mucho más armónico. Y bueno, realmente se logró, bueno, con esta representación mucho más específica de la respuesta, obviamente siempre en términos de velocidad de corte efectiva del terreno, que otra aclaratoria interesante tiene que ver con este párrafo que está acá, que antes no estaba incluida. Fíjense lo que nos dicen acá. Cuando no se dispone de mediciones de velocidad de onda de corte, que no están disponibles, la velocidad de onda de corte podrá ser estimada como en función de la profundidad, utilizando correlaciones con parámetros geotécnicos adecuados, incluyendo ensayos como el SPT o el CPT. Incluso, obviamente, hay ensayos que complementan esto y dan información mucho más precisa, ¿no? Esto es interesante porque esto no estaba antes y esto era una cierta guerra que había, ¿no? Porque ha habido muchas líneas de investigación y yo las conozco muchas de hace ya casi 15 años, más de 15 años, en donde veíamos que había muchos investigadores trabajando en estas correlaciones de estos ensayos con el BSUS, pero claro, había mucha incomodidad en la comunidad geológica, en la comunidad geofísica, porque claro, obviamente sí, lo ideal es tener la geofísica. Es más, hay proyectos donde realmente se requiere obligatoriamente la geofísica para construcción de puentes, hospitales, grandes urbanismos y grandes proyectos donde realmente se requiere toda la investigación geofísica. Pero había un problema, que es que aún con geofísica, no siempre tengo caracterizado todo el sitio, porque yo tengo unos puntos de evaluación geofísica y tengo unos puntos de sondeo, pero hay otras zonas donde prácticamente tengo que extrapolar o interpolar. Entonces, la correlación es un excelente insumo para poder acoplar lo que proviene de la data geofísica con lo que pueda dar una correlación que esté obviamente validada, que esté reconocida para un determinado tipo de suelo y para una determinada región en particular. Entonces, esto ha venido evolucionando un montón, tanto así que ya el código nos dice, mira, si no tienes el mapa de velocidad de onda de corte a partir de ensayos geofísicos, puedes trabajar con correlaciones para SPT y CPT. Eso no estaba antes. Y aparece esta tabla. Esta tabla siempre ha existido en el capítulo 19. El capítulo 19 del código ACE es el que habla de interacción sobre estructura. Y fíjense que en esta tabla tenemos entonces lo que es cómo cambia el SDS, el mismo que veíamos el espectro, dividido entre 2.5 para el tratamiento de esta relación. Esta relación tiene que ver con cómo cambia el módulo de corte del terreno respecto al valor de módulo de corte máximo asociado a muy pequeñas deformaciones. ¿Okay? Este es cómo varía esa razón de rigidez cuando nos vamos de algo más rígido a algo más flexible. Esto es interesante porque antes, claro, estaba hecho en términos de ABCDE. Ahora resulta que aparecen estos suelos intermedios. Entonces, esto representa un cambio en los procesos de análisis. Porque si antes trabajábamos con un coeficiente de, no sé, 0,90, resulta que ahora es diferente. Porque si entramos en alguno de estos suelos nuevos, obviamente el coeficiente se va a modificar. Pero insisto, en pro de hacer los análisis más exactos, ¿no? O por lo menos mejorar la precisión, pues siempre la palabra exacto aquí es un poco complicado. Muy bien, entonces ese aspecto bien importante a destacar. Y fíjense ya
lo que sería una diferencia gráfica de lo que es la respuesta en términos de un espectro anclado a 2 periodos contra el espectro de diseño multiperiodo actual del código AC7. Aquí les dejo la referencia para que lo puedan buscar, donde está la explicación mucho más ampliada de lo que ocurre acá. Bueno, fíjense la respuesta acá, puede haber diferencias importantes, incluso vean este mecanismo de amplificación que se registra acá en el espectro multiperiodo. Incluso también ocurren cosas acá en el caso de suelos blandos, fíjense acá, o en respuestas más flexibles. Fíjense que aquí se ve un incremento de la respuesta en términos del nuevo espectro respecto a lo que se hacía antes. Y bueno, aquí hay un beneficio, pero bueno, realmente no lo podemos enmarcar a un comportamiento fijo para todas las estructuras, sino que obviamente participa fuertemente lo que es la magnitud del periodo de vibración que estemos analizando en términos de respuesta. Y acá entonces lo que les decía, ¿no? Esta es la aplicación ACE. Fíjense, entonces ese espectro se construye a partir de estos valores discretos. Ahí tienen la lista como lo hace directamente la aplicación. Esto imita un espectro de riesgo uniforme, que es el concepto, es la filosofía del código. El parámetro de aceleración espectral de diseño se estima para un 5% amortiguamiento, que es lo que establece, se puede decir que la totalidad de los códigos a nivel mundial. Y esto se estima como 2/3 del espectro de respuesta construido a partir de la base de datos de la USS. Este tratamiento de 2/3 respecto al máximo terremoto tiene que ver con el factor de importancia sísmica del código. Pueden ir un poco más de detalle si van a los comentarios del código, allá se hace un poco la aclaratoria. Tengan en cuenta que esto si lo invertimos, 3 entre 2 es 1.5, que es el factor de importancia sísmica máximo que establece el código AC7. Luego hay una metodología, como les decía, incluso para aquellos casos donde el periodo sea mayor a 10 segundos. Y bueno, entran acá, ahí tienen el enlace, pueden ir a hacer pruebas y pueden jugar un rato con ella también, porque está bien interesante para que vean diferentes escenarios. Y bueno, acá les dejo rápidamente una ilustración, porque igual tengo que mostrarles más cosas, pero aquí se observa, ¿ven? Doy unas latitudes, doy una información en California, y bueno, el sistema me ha arrojado este espectro, pero de igual forma yo también puedo pedirle que me dé el de dos periodos. O sea, yo con la misma aplicación puedo tener los dos, incluso los puedo comparar, la diferencia entre uno y otro. Esto está bien interesante. Aquí está la representación de la ubicación que tengo acá en este ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya creo que tenemos mucho más claro lo que es entonces cómo funciona ese espectro, cómo funciona esa representación de la amenaza en los códigos y lo que se ha venido haciendo para ir optimizando esto. Sin embargo, como les decía, si el mundo todos tuviésemos espectros multiperiodos con una supersonificación sísmica y geotécnica en todas partes, bueno, el problema se minimizaría fuertemente. De momento no hemos llegado allí y dependemos fuertemente de un análisis de respuesta sísmica de sitio para muchos proyectos, ¿no? Para muchas tipologías de proyectos. Entonces, fíjense, el código indica en su artículo 21.1 que se permite desarrollar un análisis de respuesta sísmica o un análisis de amenaza sísmica de tipo probabilístico o determinístico para determinar el movimiento del terreno para cualquier tipo de estructura. Es decir, el código me dice, mira, puedes hacer un análisis de amenaza sísmica, probabilístico, determinístico, o un análisis de respuesta sísmica de sitio. El ingeniero sismogeotécnico típicamente prefiere fuertemente hacer los análisis de respuesta sísmica particular de sitio y concentrarse acá, concentrarse en la respuesta del depósito donde va el proyecto. Para ello, típicamente se trabaja con un software de cálculo, puede ser DeepSoil, Shake, o ahora mismo les mostraré un poco el DeepSoil para los que no lo conocen. Es muy utilizado, es el preferido, como les decía, de los ingenieros del área sismogeotécnica y funciona muy bien cuando tengo contraste de impedancia entre el suelo del sitio y lo que típicamente llamamos roca. Es decir, cuando yo puedo reproducir esto como un material que tiene una determinada rigidez y llega a un punto de rigidez importante o de cambio de rigidez importante, que es ese contraste de impedancia que hace que puedo identificar claramente lo que sería el movimiento de entrada en esa roca respecto al resto de los suelos que se comportan de forma más blanda, de forma más flexible o más elástica. ¿Okay? Fíjense que la ACE, incluso su edición actual, la 2022, exige este tipo de análisis para estructuras ubicadas en clase de sitio F. Si yo estoy acá en suelos tipo F, me manda a la sección 20.2.1 y ahí lo que me dice es, tienes que hacer un análisis de respuesta sísmica de sitio. O sea que ya allí está establecido. En otros códigos para otros tipos de proyectos ya se exige análisis de respuesta sísmica de sitio. Construcción de puentes, típicamente ya en Latinoamérica, por ejemplo, la gran mayoría
de las regiones de actividad sísmica importante ya exigen análisis de respuesta sísmica de sitios para puentes y todo esto, ¿okay? Y eso va a tener una influencia importante ya luego que querramos hacer análisis de interacción suelo-estructura. Entonces, bueno, vamos a entender un poco qué es ese análisis de respuesta sísmica de sitio. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Fíjense, vamos a hablar acá de un manto rocoso, un estrato rocoso, como les decía. Estamos tratando de ilustrar esto que está acá. Lo vamos a agrandar un poco. Vamos a hacer una especie de zoom aquí para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Tengo un estrato rígido y tengo la superficie. Primero, siempre el problema hay que explicarlo sin amortiguamiento. Es más fácil de visualizar, se entiende mejor y ya luego introducimos el concepto del amortiguamiento. Para ello, bueno, vamos a imaginarnos que hay un punto de entrada acá, hay un movimiento de entrada en el manto rocoso y hay un punto de salida o una respuesta en superficie. Bueno, si vemos eso en términos de amplitudes de desplazamiento, vamos a tener fíjense que el eje, el 0 está ubicado acá en superficie y el z se incrementa con la profundidad. Entonces, el valor que tengo aquí arriba en esta expresión sería la amplitud del desplazamiento en la superficie y ahora tengo la amplitud del desplazamiento a una profundidad h. Si yo divido o veo la relación entre la amplitud de desplazamiento en superficie y a una determinada profundidad, en este caso h, voy a poder, bueno, mediante un arreglo numérico, voy a poder llegar a esta expresión. Esta expresión la vamos a llamar función de transferencia. Esta función de transferencia lo que está es describiendo la razón de amplitud de desplazamiento entre dos puntos, superficie y el fondo, que en este caso es el valor de h. Como no hay amortiguamiento, fíjense que si la frecuencia externa, si la frecuencia del terremoto es igual a este valor que tengo acá, es como que simplemente tengo un proceso de amplificación infinita. No tengo este término siempre se puede volver cero o puede haber unas condiciones en las que se vuelva cero. Entonces eso hace que yo tenga un incremento en la amplitud importante, ¿ok? Vamos a ver, ya va que tengo otro comentario acá. No, sí, perdón, creo que son algunas cosas locales porque es la misma persona. Sí, que me está diciendo que, déjeme escribirle. Vale. Muy bien. Entonces, fíjense que esta expresión es como que, yo siempre lo explico, que es como que si fuese una ecuación mágica que me está transformando, dame la respuesta aquí y te doy la otra. Claro, tengo los datos de lo que está ocurriendo en el medio. Aquí está, esto es lo que está pasando en el medio. Tengo una condición de rigidez que estoy caracterizando por un B sub S. Tengo un espesor H y tengo una frecuencia del sistema, del espesor del estrato del suelo como tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo ese formato, esa ecuación me está transformando la respuesta de un punto en particular a otro y la estoy viendo ahora en términos de amplitud de desplazamiento. Si involucro el amortiguamiento, la ecuación de respuesta, siempre vean el desplazamiento como la respuesta del sistema. Esto está alineado con los conceptos de dinámica de estructuras. O sea, funciona igual en el caso de dinámica de estructuras. Si incorporamos el amortiguamiento, tendríamos una expresión como esta que se observa acá, ¿okay? Ahora bien, ¿qué pasa con esa expresión? Bueno, que yo puedo utilizar esa expresión para obtener diferentes respuestas dependiendo ahora de suelos estratificados, pero ahora voy a incorporar el amortiguamiento. Porque claro, el caso anterior era muy fácil porque tenía un mismo estrato, un mismo espesor, un mismo tipo de suelo. Ahora tengo varios tipos de suelo, tengo varias capas. Entonces, ahora esa función de transferencia que teníamos antes sin amortiguamiento, ahora incorpora esta variable, una especie de variable compleja, en donde, fíjense, aparece ahora lo que se conoce como el módulo de corte del terreno que tiene asociado un nivel de amortiguamiento, que es este símbolo psi que aparece allí. Quiere decir entonces que ahora yo puedo calibrar la respuesta, puedo tener una respuesta diferente en términos de desplazamiento, incorporando la magnitud del amortiguamiento. Haciendo el arreglo numérico correspondiente, ahora llego a esta función de transferencia. Ahora esta función de transferencia tiene acá la componente de amortiguamiento que hace que la respuesta puede ser enorme, puede ser muy elevada, pero nunca es igual a infinito, ¿okay? De manera que la respuesta como tal siempre está ajustada por la condición de amortiguamiento, ¿ok?
Eso es lo que está pasando, ¿no? Si el amortiguamiento fuese cero, como les decía, sería infinito, pero obviamente al estar allí siempre la vamos a poder calibrar. Muy bien. Vamos a ver entonces un concepto bien interesante de lo que está ocurriendo en términos de respuesta y que tiene que ver con lo que hacen los software, con el tratamiento que hacen los software. En la superficie, el esfuerzo cortante debe ser igual a cero, obviamente si estoy a nivel de superficie, y las amplitudes de onda ascendente y descendente se consideran iguales. Aquí está un poco la representación. Las amplitudes de ondas dentro del perfil del suelo se calculan en función de la rigidez y el amortiguamiento de cada capa de suelo. Entonces, se hace un análisis donde se parte desde la superficie y se va calculando el resto de las amplitudes a medida que vamos bajando en el perfil del terreno. Para eso, esa función de transferencia tiene que ser capaz de ir integrando o ir solucionando la respuesta a medida que se mueve de los estratos superficiales hasta los estratos más profundos. Entonces aparece esta función de transferencia que se observa acá, donde en este caso W viene a ser la frecuencia de la onda armónica. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá en términos de respuesta? Bueno, que estamos tratando de resolver todo ese perfil de suelo hasta que llegamos a la roca. Entonces nos vamos a valer de esa función de transferencia. Ahora bien, el punto está, bueno, esto suena extraño porque si a nivel numérico me muevo desde un extremo a otro, entonces yo tengo que tener la respuesta del terremoto o abajo, en la roca, allí abajo a, no sé, a 40, 50, 60 metros de profundidad, lo que sea, o en superficie. Y realmente sí, el primer caso, la primera condición es muy difícil de tenerla. Entonces es más lógico que tengamos siempre la respuesta aquí. Entonces se maneja el concepto del afloramiento rocoso o el outcrop motion, como lo definen los códigos. En este caso, el movimiento de entrada lo vamos a poder caracterizar por una entrada en roca en superficie, en donde esas ondas ascendente y descendente son iguales, a diferencia de lo que ocurre en el propio depósito de roca aquí, que incluso lo van a ver el término within, que es como lo manejan los software, que sería el movimiento de entrada justo aquí en la roca. ¿Qué ocurre? Que el movimiento acá en superficie, el código y cualquier documento de referencia lo va a llamar como movimientos outcrop o outcrop motions, movimiento de afloramiento rocoso, y sus amplitudes se definen como 2 veces la onda ascendente. Con eso, lo que se hace es definir una función de transferencia que transforma el outcrop motion, lo transforman en within motion, movimiento de entrada en la roca, y esta función de transferencia se combina con la que hemos utilizado para obtener la respuesta en el resto de los estratos. ¿Okay? Entonces, es como que, bueno, ¿por qué se hace de esta manera? Bueno, porque típicamente las bases de datos van a obtener la lectura es aquí arriba, en superficie, en el propio afloramiento rocoso. Y la herramienta, el software que estemos utilizando como tal, es la que se va a encargar entonces de transformar, la herramienta que se utilice o el procedimiento que se utilice es la que se va a encargar de transformar esta respuesta del afloramiento rocoso en la respuesta de entrada en la roca. ¿Ok? A partir de allí, entonces yo puedo ir obteniendo las diferentes respuestas de los estratos que estoy analizando en el análisis de respuesta sísmica del sitio. Una acotación importante, bueno, esta sería lo que estaríamos solucionando mientras nos vamos moviendo a lo largo del perfil. Los registros tiempo-historia utilizados en los análisis de respuesta sísmica de sitio son especificados en condición de registro en afloramiento rocoso, lo que típicamente conocemos en las bases de datos, y se modifican a nivel de señales para que puedan representar la condición en roca por debajo del sitio de interés, que sería el bedrock motion, que sería lo que ocurre acá. Entonces, esto que les acabo de explicar es el tratamiento numérico que se hace para yo pasar de la respuesta del afloramiento rocoso a lo que sería la base o la ubicación de la roca dentro del perfil para luego evaluar toda la respuesta como tal en el perfil del terreno, y con ese espectro es que entonces yo desarrollo mis análisis como tal. Algunos comentarios importantes de este aspecto. Fíjense, donde el modelado de la roca se hace impráctico debido a que, bueno, que es difícil identificar dónde está esa roca, entonces se permite que el modelo termine donde la rigidez del suelo sea al menos equivalente a un suelo clase C. Esto es interesante porque antes era clase D, esto cambió.
Esto es bien, bien importante, bien interesante, porque el valor que se especificaba antes en la AC7 2016 era suelo clase D y ahora hablamos de suelo clase C. Entonces, uno de los casos bien, bien importantes, o una de las variaciones bien importantes de la última modificación. El análisis efectuado, lineal equivalente o no lineal, permitirá obtener la razón entre el espectro de respuesta a los movimientos en superficie respecto a los de entrada para una razón de amortiguamiento del 5%. Si hasta ahora hemos visto lo que está pasando es que yo tengo una lectura en el afloramiento rocoso que con un proceso numérico estoy haciendo lo que se conoce una deconvolución para irme a lo que sería el movimiento de entrada en el fondo del perfil, que es donde está la roca, ¿no? Muy bien. Luego que tengo el movimiento de entrada allí para analizar lo que ocurre a lo largo del perfil o en toda la profundidad del perfil del terreno, allí voy a tener un mecanismo de respuesta que voy a poder caracterizar para un valor de frecuencia de los diferentes espesores de suelo que esté analizando y un valor de frecuencia medio del terremoto, que funciona bastante bien en la gran mayoría de los casos. Eso sería un análisis de tipo lineal equivalente, que es ver cuál es el nivel de deformación esperado en cada estrato y a ese nivel de deformación esperado tengo que saber cuál es su amortiguamiento y cuál es su rigidez. Y ahí obtendría la respuesta. Eso es lo que típicamente hacemos con análisis lineal equivalente, es un análisis de respuesta unidimensional. Hay casos donde tengo agua, suelos blandos, procesos incipientes de licuación y entonces aparece una respuesta más de tipo no lineal. En este caso hay que tener en cuenta que la no linealidad se va a traducir en grandes deformaciones, va a haber generación de presión de poro, vamos a tener variaciones en los esfuerzos efectivos y claro, todo eso va a hacer que el mecanismo de respuesta no lineal ya lo caracterizamos mediante una evaluación de respuesta en el tiempo. Entonces, tengo que hacer ya una evaluación de respuesta tiempo-historia y ver qué está pasando para cada periodo. Entonces, en ese caso, es interesante porque la respuesta definitivamente en superficie va a estar muy gobernada por lo que está ocurriendo a lo largo del recorrido. Entonces, en algunos casos vamos a poder caracterizar eso bien con análisis lineal equivalente, en otros casos el análisis no lineal será el que gobierne para ciertas condiciones en particular. El espectro de respuesta en superficie de los movimientos del terreno asociados al máximo terremoto no será más bajo que el espectro de movimiento en base, el que ya identificamos en la base rocosa, multiplicado por la razón de respuesta espectral promedio obtenido en el análisis de respuesta sísmica de sitio. Esto suena muy confuso, se lo pongo fácil. El espectro en superficie no puede ser más bajo que el espectro en roca. Listo, eso es lo que me dice el código. El código lo que me está diciendo es, mira, tú vas a hacer todo este análisis como tal, ¿verdad? Pero resulta que cuando llegues a la superficie, tienes que garantizar de que esa respuesta no sea menor a la de roca. Y ahí, ¿por qué ocurriría eso? Claro, por lo que les he dicho, hay unos mecanismos de disipación de energía en fenómenos ya donde la no linealidad comienza a gobernar o asociado al contenido de frecuencia de un terremoto en particular o del grupo de terremotos que estemos analizando y eso hace que cambie la respuesta como tal en superficie. ¿Ok? Los registros en la base, los registros que estemos utilizando en la base serán el input para el perfil del suelo en condición de afloramiento rocoso. Tengo el outcrop motion y esos registros que tenemos en outcrop motion lo hemos transformado al within motion, que sería nuestro input, para poder hacer el análisis de respuesta unidimensional. Fíjense entonces que viene acá otra pregunta. Dice, ok, estamos allí, ok, entiendo que tengo que trabajar con unos registros sísmicos, con unos terremotos. Entonces, la pregunta sería, ok, ¿de dónde obtengo esos terremotos? ¿Cómo hago? ¿Cómo los proceso? ¿Cómo sé cuál es el terremoto que voy a utilizar? Entonces, bueno, para ello, en la práctica típicamente se maneja el concepto del espectro target, el espectro objetivo, que me define el nivel de amenaza con el que yo tengo que diseñar. Para definir ese espectro target en roca, puedo seguir la metodología del código, AC7, por ejemplo, o esos códigos locales, es una forma de hacerlo. Que los contenidos de frecuencia no se parecen, sí, pero es una metodología que está especificada en el código. Y luego hay procedimientos que permiten ajustar eso para que nos acerquemos más al contenido de frecuencia que debemos utilizar en el análisis. Pero ojo que está establecido que podemos trabajar con el código de referencia mediante un análisis determinístico o mediante un análisis probabilístico, que son ya análisis de amenaza sísmica
ya mucho más completo, en donde yo puedo llegar a representaciones como esta. Fíjense, estos son de un proyecto real de puente, en donde tengo acá la variación de aceleraciones para los diferentes periodos de vibración. Aquí estoy trabajando con estudio de amenaza sísmica que se hizo para este proyecto en particular. A partir de este estudio de amenaza sísmica se descargaron este grupo de terremotos, y con este grupo de terremotos se hicieron todos los análisis tiempo-historia. Incluso se logró obtener un espectro medio que se acopla bastante bien con lo que es el espectro de diseño del código particular que se utilizaba para este proyecto. ¿Okay? Entonces, esta es la forma, obviamente, más completa de hacerlo cuando disponemos del estudio de amenaza sísmica de sitio. O la forma muy tradicional y muy utilizada en la práctica cuando no hay un estudio de amenaza determinístico o probabilístico, bueno, es ir a una aplicación como, por ejemplo, la del PIR de California. Aquí les dejo algunas imágenes de referencia donde tengo mi espectro target que define el código a partir de unos factores que regulan lo que sería el peso en el proceso de acople del terremoto con el espectro. Bueno, yo obtengo un conjunto de registros que se deben acoplar bien a un rango de periodos de más interés. Ahí lo que tengo es un tratamiento numérico que ya les voy a mostrar, en donde simplemente ellos buscan parecerse en lo posible a esa zona. Entonces, bueno, si el periodo de duración de estudio está más o menos acá, está perfecto porque se acopla bastante bien. Probablemente aquí ya no me interese mucho para mi proyecto, pero me interesa que haya un acople en la zona de interés. Ese sería el tratamiento que haríamos de estos terremotos. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense, antes de emitir estos comentarios, les muestro por acá rápidamente una de las aplicaciones que yo considero más utilizada a nivel mundial para hacer los estudios de respuesta sísmica de sitio. Este es el software Deep Soil. Probablemente lo han escuchado anteriormente. Acá tengo primeramente un análisis lineal equivalente en el dominio de la frecuencia. Estoy trabajando con el método más convencional que tiene la aplicación acá para ilustrar los conceptos y ya luego les muestro uno más avanzado. Pero fíjense, para este método de análisis lineal equivalente he definido simplemente 3 tipos de suelo, ¿okay? Para no complicarlo mucho más que eso. Realmente a medida que aumentemos, o mejor dicho, que reduzcamos el espesor de cada estrato y tengamos una mejor discretización del problema, la respuesta será mucho más precisa. Pero ahora, para ilustrar el concepto, tengo 3 capas. Llegamos a lo que sería el bedrock, donde estaría el movimiento de entrada, que obviamente ya sabemos que lo hemos leído en superficie, pero ha habido todo un proceso de convolución para llegar acá. Y bueno, fíjense, tengo acá las propiedades de cada estrato. Si yo me voy moviendo en ellos, bueno, esto me lo da cualquier estudio técnico, y si no tenemos la velocidad de corte, también hay correlaciones para estimarlo. Y fíjense que cada estrato tiene estas curvas que están acá. Esto es importante. Estas 2 curvas es cómo varía el módulo G sobre G máximo para un determinado nivel de deformación por corte. Fíjense que yo les hablaba en la ACE, yo les mencionaba el tema de cuando veíamos la actualización en la clase de suelo contra cómo varía G sobre G sub 0. Ese G sub 0 es el mismo G máximo. Y lo que estamos diciendo allí es que el código nos dice, bueno, mira, si tienes suelo clase B, clase C, clase D, utiliza este coeficiente. ¿Qué hace ese coeficiente? Multiplicar a G máximo. O sea, es el coeficiente de reducción que se aplica sobre G máximo para tener un módulo de corte calibrado a ese tipo de suelo. Pero, ¿de dónde obtuvo el código esa información? Bueno, realmente viene de muchos estudios de este tipo que tenemos ahora en pantalla, porque según el nivel de deformación esperada, va a haber un valor de rigidez por corte del terreno. Eso es lo que está pasando realmente. Entonces, cada uno de estos estratos tiene su respectiva curva G sobre G máximo y tiene su curva de razón de amortiguamiento. Y fíjense que a medida que aumenta la deformación por corte, bueno, obviamente tiene que aumentar el amortiguamiento, porque hay un mecanismo de disipación natural a medida que se incrementa esa deformación por cortante. Muy bien, si le doy acá a chequear data y continúo, vamos a conseguir otro dato bien interesante que siempre me preguntan mucho. Ay, ¿cómo sé yo el periodo de vibración del terreno? Bueno, véanlo acá. Para este perfil yo tengo acá la profundidad, tengo la frecuencia natural del depósito y tengo el periodo natural de vibración. Ojo, esto se estima con una expresión de muy rápida aplicación y yo siempre lo comparo numéricamente a la ecuación contra el software para estar seguro que todo esté en orden. Pero es lo primero que tenemos que validar. El periodo natural del terreno y lo que sería su frecuencia fundamental asociada. ¿Por qué? Porque ya yo sé que cuando yo tenga terremotos,
con un contenido de frecuencia parecido a ese, voy a tener un fenómeno de amplificación. Esta es la explicación a lo primero que mencionaba al comienzo de la presentación. Cuando hablaba de esa amplificación de sitio, que siempre decimos, sí, el suelo es más blando y amplifica. Bueno, lo que está ocurriendo es que hay un punto en el que para un determinado nivel de frecuencia, con la rigidez del terreno, que tiene asociada una frecuencia, hay un proceso de amplificación. Eso es lo que está pasando allí. Si continúo acá, bueno, ahora voy a escoger un terremoto. Voy a escoger este acá, el primerito, el terremoto de Chichi. Allí tenemos la representación de aceleraciones, velocidades y desplazamiento. Por acá también están los espectros de Fourier asociados a dicho registro, que nos habla un poco de contenidos de energía y ya lo que sería la representación del espectro solo del terremoto. Ahora vamos a meter ese terremoto en la base del depósito, del terreno, del perfil que ya tenemos definido. Quiero la respuesta para todas las capas. Y bueno, aquí esto no me da tiempo ahora de discutirlo a más detalle. Pero bueno, esto tiene que ver con la metodología de resolución interna que establece, que utiliza el software para obtener la respuesta. Fíjense que tenemos acá. Esto que tenemos acá son las gráficas de aceleración, velocidad y desplazamiento para las diferentes capas. Fíjense que cambian, obviamente, porque yo tengo un punto de entrada en la roca y va variando en función de ¿qué? De la función de transferencia, que es la que está calibrando la respuesta en términos de amplitudes de desplazamiento, y ya luego pasar a velocidades o aceleraciones, bueno, es un cálculo numérico y listo, ¿no? Tengo acá las gráficas de esfuerzo de formación, tengo acá las gráficas espectrales, ya les voy a mostrar una representación mucho mejor, la representación de los perfiles de aceleración, incluso por acá, uno tendría el valor asociado a lo que sería el PGA de este terreno en particular o la aceleración pico del terreno para ese terreno en particular. Bueno, esfuerzos movilizados. Esta animación siempre es interesante porque, bueno, aquí lo que busca el creador de la herramienta, el profesor Hashash, es simplemente mostrar con una gráfica, bueno, cómo cambian las amplitudes, ¿no? Dependiendo de cada tipo de suelo. Ahí se ve un poco. Bueno, obviamente respuestas más flexibles cercanas a superficie, respuestas más rígidas a medida que aumenta la profundidad. Simplemente en función de la rigidez de cada uno de los suelos. Vamos acá a finalizar y listo. Y aquí está lo que estamos buscando. Este es nuestro espectro en roca. Cuando teníamos ese input en la roca, esto es lo que estaba ocurriendo en términos de aceleración contra periodo. Si vamos subiendo, esta es la capa que está justico allí, justo encima de la roca. Vamos a la siguiente capa, es esta. Bueno, fíjense, hay una amplificación acá para estos periodos y luego esta sería la capa 1. Bueno, quiere decir que este terremoto en superficie, este es el espectro, la línea azul, esto es lo que está pasando en términos de aceleración espectral. Entonces, bueno, sí, hay una amplificación importante para un periodo de unos 0.7, 0.8 segundos. O sea, un edificio acá de 7, 8 pisos puede tener serios problemas desde el punto de vista de amplificación. Eso es lo que se obtiene de un análisis de respuesta sísmica de sitio. Obviamente, en este caso, he hecho un análisis en el dominio de la frecuencia con lineal equivalente, que es el más convencional, el más común, porque si nos vamos a un caso más no lineal, tengo acá el mismo deep soil. Fíjense que ahora tengo acá metoanálisis no lineal. Puedo considerar generación de presión de poros y todo esto, pero igual lo voy a hacer un poco más sencillo, porque si no, también consume mucho el tiempo de análisis, ¿no? Es una solución en el dominio del tiempo, quiere decir que ya no tengo un valor medio de deformación esperado en cada estrato, sino que ahora tengo una historia en la respuesta. Por eso tengo que hacer un análisis en el dominio del tiempo. O sea, tengo que analizar lo que está ocurriendo en el tiempo, ¿no? Tengo el modelo del suelo, ya ahora no es tan sencillo como el que tenía antes de puntos discretos, sino que ahora tengo un modelo hiperbólico que, si van a las referencias del software y buscan un poco los papers del profesor Darendelli del año 2001, van a entender un poco más este modelo. Esto lo vemos con mucho detalle dentro de este programa de formación. Ahí explicamos cada modelo, todos los parámetros y todo para que se entienda bien lo que está ocurriendo en cada análisis, ¿no? Fíjense que aquí ahora ya los parámetros son mucho más, porque claro, ya estos modelos exigen otra información adicional, pero la buena noticia es que hay forma de hacerlo. O sea, no es que es algo que, es que esto es muy extraño porque esto lo manejan solo estos investigadores. No. Hay procedimientos para yo poder fijar todos estos parámetros que están acá. Si le digo acá graficar, tengo las mismas curvas de degradación de módulo de rigidez cortante y de amortiguamiento, pero ahora asociado a este suelo donde voy a hacer un análisis ahora de tipo no lineal.
Vamos a lo mismo, voy a dejar solo 2 capas para facilitar un poco el análisis y no complicarlo tanto. Verificamos acá la data, aquí tengo entonces el cálculo del periodo fundamental y de la frecuencia natural. Sigo y bueno, lo hacemos igual con el terremoto de Chichi y hacemos acá siguiente. Fíjense que ahora hay todo un tratamiento de cómo varía el amortiguamiento en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. Porque claro, ahora tengo un análisis de tipo no lineal con integración en el tiempo y tengo que identificar lo que pasa en cada fase. También aquí hay forma de calibrar estos amortiguamientos por lo que sería el amortiguamiento de Rayleigh. También esto es algo que vemos ya con bastante detalle. Utilizamos referencias de proyectos reales y de procedimientos serios publicados para poder estimar estos valores. Y es bien interesante porque pueden jugar un poco con estos coeficientes para calibrar bien lo que sería la componente del amortiguamiento de Rayleigh. ¿Okay? Aquí lo estoy haciendo de forma ya directa con el análisis de frecuencia independiente, que es mucho más rápido, ¿no? Continúo, le pido acá la respuesta en todas las capas, pedimos acá analizar. Y bueno, fíjense, ahí tengo las mismas gráficas que les he ilustrado anteriormente, la misma información, pero aparece esto que está acá. Fíjense qué bonito, ¿no? Esto que está acá está excelente porque esto, fíjense que tenemos acá la razón de esfuerzo cortante, cortante contra esfuerzo efectivo, asociado a la deformación por corte. Claro, porque como ahora tengo un análisis no lineal, tengo un proceso de disipación de energía por amortiguamiento histerético. Entonces, claro, el suelo está sometido a una vibración y ahora él, cuando está vibrando, va a disipar energía por amortiguamiento. Y dependiendo de la abertura de estos lazos de histéresis, el sistema puede disipar más o menos energía. Entonces, toda esta información, obviamente, se va a reportar en estos estudios. Fíjense que si me voy al suelo de abajo, el que es más rígido, bueno, fíjense la abertura del lazo de histéresis. Si me voy a los suelos más superficiales, entonces tengo una abertura mayor, pero claro, ya el material es más flexible, disipa más energía. Y luego, si me voy acá al espectro, bueno, fíjense, esto es lo que está pasando. Esto es en roca, igual, mismo caso anterior. Esto es lo que está ocurriendo justo allí encima de la roca. Incluso aquí hay deamplificación y no hay amplificación. Aquí amplifica y aquí deamplifica. Y si me voy a superficie, ahora sí tengo una amplificación importante para este punto. Entonces, es interesante también que cuando usamos la herramienta y hacemos análisis no lineales, él siempre tiene como referencia el análisis lineal equivalente. Fíjense que lo marca acá. Si yo le doy acá lineal equivalente, él me corrige la respuesta al lineal equivalente, porque siempre es importante comparar nuestra respuesta entre el lineal equivalente y el no lineal. O sea, siempre tengo que tener como referencia la respuesta lineal equivalente y luego ver cuál es el efecto de la no linealidad. ¿Okay? Eso es bien importante a destacar. Y hablando de no linealidades y hablando ya de respuestas no lineales, bueno, primero comentarles que todo esto que estamos haciendo acá es análisis unidimensional, es decir, aquí estamos reproduciendo lo que explicábamos acá en lo que sería el concepto de la función de transferencia y el análisis de un perfil unidimensional. Eso es lo que hemos hecho ahora mismo con el Deep Soil y por eso hemos hablado de todo ese proceso de calibración. Eso es lo primero que deben hacer en cualquier análisis de este tipo. Si ya luego ustedes quieren pasar a un análisis bidimensional, lo correcto sería hacer primero un estudio unidimensional en varios puntos del terreno para luego ir a un modelo bidimensional. En este caso, estoy utilizando la herramienta Geo5 que permite incorporar la respuesta sísmica en el modelo bidimensional, como se observa acá. Y fíjense que una de las cosas que deberían verificar empezando el modelo, incluso hacerlo lo más sencillo posible, es verificar lo que serían las frecuencias fundamentales o los periodos de vibración fundamentales del sistema. Fíjense que en este caso yo tengo, lamentablemente no se los puedo correr desde cero porque esto toma un montón de tiempo. Esto, fíjense, es un modelo bien sencillo. Lo que sí podemos es prender la animación, a ver si la logran visualizar allí. Pero bueno, allí lo que me está ilustrando es la forma de vibración fundamental, el modo fundamental de vibración del depósito como tal. Claro, porque lo que estamos es analizando el depósito de la misma manera como se hace una estructura. Tengo una respuesta en este caso lateral y en este caso tengo una masa asociada y tengo una rigidez. Ya sabemos que hay una rigidez, pues si no, no existiese cómo medir el B/S. Ya en este caso estoy indicando que aquí hay una roca porque hay un contraste de impedancia fuerte entre esta zona y esta zona. Y bueno, simplemente tengo la reproducción de la respuesta en términos modales.
Entonces tengo la frecuencia fundamental y la segunda frecuencia para este caso en particular. Eso es lo primero que deben hacer, calibrar la respuesta en términos de frecuencia, en términos de periodo, para saber de que todo está lógico a partir de respuesta modal. ¿Okay? Es lo primero. Aquí vamos a ver ecuaciones muy fáciles para yo, con el espesor del depósito y el B sub S medio, estimar rápidamente un periodo de duración fundamental y una frecuencia fundamental. Podemos comprobarla luego con DeepSoil y ya luego pudiésemos pasar a un modelo 2D. Pero si vamos a un modelo 2D, lo primero es validar la respuesta del depósito en términos de formas modales. Eso es lo primero que se hace. Otro aspecto interesante es que fíjense en el sismo, herramientas como Geocinco que vamos a utilizar en este programa, te permiten importar terremotos, que lo podemos importar del PIR de California o de cualquier base de datos que tengamos sin problema y lo vaciamos acá directamente. Fíjense, aquí está importar acelerograma y en el formato que utiliza la herramienta. Es un procedimiento muy fácil, muy sencillo de acoplar las aceleraciones y el tiempo y simplemente ya podemos cargar ese acelerograma allí. Pero también podemos generar el acelerograma. Si yo le doy clic acá, generar acelerograma, la herramienta me permite generar un acelerograma a partir de un espectro. En este caso en particular, en el caso particular de Geocinco, Geocinco utiliza la metodología del eurocódigo. El eurocódigo tiene un procedimiento acá. Aquí se los muestro rápidamente. Aquí tienen el artículo, si lo quieren revisar a más detalle, para construir acelerogramas artificiales. Entonces, fíjense que es muy fácil. Yo estoy acá y simplemente le doy estos parámetros. Ahora he dejado los de defecto, le digo generar y fíjense, automáticamente me ha generado el registro sísmico basado en este espectro target que ya entendemos de dónde viene. Ya sabemos, es el mismo concepto de un espectro target para yo poder construir o generar ese acelerograma artificial. Esto es bien importante destacar. Ya luego de que nuestro modelo está bien calibrado y lo tenemos bien controlado, entonces podemos empezar a hacer cosas más ambiciosas. Por ejemplo, este es un modelo de un talud completo donde de igual forma yo puedo obtener, fíjense, la respuesta en términos de aplicación de acción sísmica en elemento finito. Incluso si prendemos acá la animación, vamos a ver un poco lo que serían las formas modales. Aquí vamos a ponerlo, un segundo, vamos a aumentar acá un poco esa escala y ahí lo van a ver un poco mejor, ¿ves? De manera que ahí está lo que sería ese modelo en 2D. Para un determinado terremoto, que bueno, en este caso lo mismo, pueden generarlo. Aquí he importado uno, no recuerdo cuál, pero uno que tengo importado, no sé si es el de Kobe o uno también, o otro de Asia, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, lo he importado y he hecho el análisis con el terremoto ya cargado directamente a la aplicación. Y fíjense que si me voy acá, él me está reportando las dos formas modales y sus frecuencias y periodos de duración asociados. Y es lo primero que tengo que validar, los factores de participación modal, para saber de que todo está en orden a nivel modal, para luego empezar a revisar respuestas. Ya después que tengo eso bien calibrado, fíjense, yo me voy a los monitores y en los monitores yo puedo decir, mira, quiero la respuesta aquí. Entonces le digo que lo genere y ahí está, ¿eh? Tengo este desplazamiento y las tensiones. Quiero la respuesta aquí. Y allí me está diciendo el desplazamiento y las tensiones. Quiero la respuesta aquí. Y aquí entonces tengo desplazamiento y tensión y así sucesivamente. Incluso ya luego en los gráficos puedo generar las variaciones de tensión versus desplazamiento en el tiempo. Bueno, ya puedo generar información mucho más ambiciosa. Aquí todo es muy lento porque es en elemento finito. Cuando hablamos de elemento finito hablamos de un modelo constitutivo. Entonces aquí yo no he complicado las cosas. He trabajado con un modelo constitutivo convencional. Fíjense que si me voy acá al de topología, ustedes van a poder irse acá a lo que sería la configuración de la herramienta, que tienen todos los datos de entrada para efectuar este tipo de análisis. Pero si me voy a suelos y le pido acá el suelo 1, entonces aquí yo estoy trabajando con el modelo Drucker-Prager. Algo muy convencional para ciertos tipos de suelos, para ciertos tipos de análisis. Incluso pueden perfectamente utilizar el modelo Moore-Coulomb, que funciona bien también para muchos casos. Pero ya hay otros donde no, hay otros donde de repente hay que irnos al modelo Hook-Brown o al Camp-Clay o a la arcilla hipoplástica. Bueno, hay que entender cómo funciona cada modelo constitutivo. Que yo quisiese modelar algo más ambicioso, más potente con licuación de suelos y todo esto. Sí, hay otras herramientas que incorporan muchos otros modelos constitutivos para ese tipo de análisis, pero hay una que vamos a utilizar acá que me gusta mucho. Primero porque es de acceso gratuito.
Es un modelo que tiene muy buena validación experimental, está muy bien respaldado por referencias importantes en el medio y es el manejo de la herramienta Cyclic 1D, que creo que ahora la ven en pantalla. El Cyclic 1D es una herramienta que me permite hacer análisis elásticos y análisis plásticos, pero es un software que está basado en elementos finitos, no tiene la misma apreciación visual de una de estas herramientas donde podemos literalmente dibujar el suelo y todo esto. Trabajamos con una nomenclatura un poquito, hay que entender cómo se representa la entrada de datos en el software. Los que se apunten al programa tendrán un ejemplo resuelto con Cyclic 1D para que vean cómo funciona. Pero bueno, para que tengan una idea, esto es un perfil que tiene 10 metros de profundidad. Si yo me voy acá, voy a conseguir los parámetros del terreno y hay unos parámetros que tienen que ver con el mecanismo de respuesta a licuación, o sea que este es un terreno licuable y ha sido caracterizado con mecanismo de respuesta de licuación, de manera entonces que hacemos nuestro análisis. Bueno, aquí puedo ver todos los parámetros de análisis, puedo incluso entender qué es lo que está haciendo. Fíjense que el tratamiento es equivalente a lo que hace DeepSoil, lo que hace Shape, pero en este caso hay un modelo constitutivo que reproduce la respuesta en términos de licuación del suelo. Y si voy al output y pido acá, por ejemplo, la respuesta de los perfiles, bueno, aquí lo tienen, ¿ves? Desplazamiento horizontal, bueno, vean la magnitud de los desplazamientos, obviamente enorme para un terremoto que tenemos aquí asignado, porque obviamente el material es licuable, o sea, se espera licuación del suelo acá. Aceleraciones horizontales, variación de presiones de poro, esfuerzo de confinamiento y así como eso, bueno, también puedo obtener por acá la historia de las respuestas en términos de aceleraciones, aceleración período, incluso las transformadas de Fourier, cómo varía. Bueno, este no, porque no aplica para esta profundidad como tal. Ya lo que sería el desplazamiento horizontal en el tiempo y bueno, y lo puedo ver a diferentes profundidades. ¿Ves? Está bien interesante porque puedo ver cómo la rigidez va afectando la respuesta a medida que me muevo a lo largo del estrato. Entonces, bueno, está bien interesante porque este sería un siguiente nivel de análisis, ya manejando el concepto de los modelos constitutivos, pero también lo que me interesaba es que se entendiese las diferencias, ¿no? Un análisis unidimensional basado en el concepto de la función de transferencia. Empezamos con una metodología de análisis lineal equivalente, luego hemos visto el caso no lineal que utiliza modelos de respuesta más sofisticados con mayores variables en la respuesta del terreno y ya luego que tengamos esto bien entendido, entonces podemos pasar a modelos bidimensionales con modelos constitutivos convencionales o ya irnos a un caso ya más con más detalle como el manejo del modelo constitutivo que tiene Cyclic 1D para el caso de suelos licuables, por ejemplo. Y ya luego, si entienden esto, pueden ir a cualquier herramienta que tenga diferentes modelos constitutivos porque ya la lógica la entienden, ya saben cómo funciona y ya es simplemente un tema de familiarizarse con la herramienta que estén utilizando en ese momento. ¿Okay? Es un punto importante a destacar. Entonces, fíjense, otro aspecto interesante tiene que ver con el terremoto. Hemos venido hablando de terremotos y cuando decimos características del terremoto, siempre eso complica un poco las cosas porque es como, ¿cómo sé ese registro, cómo funciona, qué está pasando allí, qué está ocurriendo en términos de frecuencia, en términos de periodo? Entonces, fíjense que ahora en pantalla tenemos la herramienta SeismoSignal. La herramienta SeismoSignal me permite estudiar el registro sísmico, construir su espectro de respuesta, pero tener muy buena información del registro. Fíjense, en este caso he cargado un terremoto, puede ser el mismo Chichín si no me equivoco, donde puedo ver la serie tal cual como lo hace DeepSoil. Ahí no hay diferencia, debería dar exactamente igual a lo que arroja DeepSoil. Luego tengo acá lo que serían las amplitudes de Fourier, que también la arroja un DeepSoil sin mayor inconveniente. Y luego tengo los espectros. Aquí sí hay cosas interesantes, porque fíjense, yo puedo jugar un espectro elástico, yo puedo jugar con el amortiguamiento. Yo puedo decir, bueno, mire, esta es la respuesta para 5%, pero quiero ver qué ocurre con 10%. Entonces, en ese caso, tengo la respuesta para 5 y para 10%. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, que es un efecto bien interesante que puedo graficar acá. Si me voy a ductilidad, también está bien interesante porque puedo jugar con diferentes ductilidades, ¿eh? Entonces yo puedo ir transformando esto en términos de ductilidad y veo la representación del espectro sin ductilidad y luego para diferentes niveles de ductilidad.
Fíjense que aquí lo veo las dos gráficas para estas dos utilidades que he creado, ¿no? De 1.5 y 2, que es lo que típicamente hacemos con cualquier espectro cuando decimos factor de reducción de respuesta 3, 4, 5, es lo que está ocurriendo en términos de respuesta. Bueno, ya luego podemos ver acá todos los datos de desplazamiento, velocidad, aceleración, etcétera. Y acá está lo que les decía. Si ustedes tienen un registro en particular, van a poder ver datos como, por ejemplo, el periodo medio de ese terremoto. Eso es interesante porque hay un método que mencionamos acá también y que se aborda en el tópico de licuación que tiene que ver con análisis de pilotes en suelos licuables. Y uno de los datos de entrada para ese modelo que explicamos allí es el valor del periodo medio del terremoto. Entonces, en ese caso, ese valor de periodo medio podemos obtenerlo en una herramienta como SeismoSignal. Obviamente hay muchos métodos para esto, incluso también hay diferencias de criterios y hay unos autores que dicen una cosa y otros dicen otra. Eso, bueno, esto es el mundo de la sismogeotecnia y está muy inundada de esto, pero aquí hay un procedimiento que está respaldado en las referencias técnicas del software, está la metodología que se utiliza y está interesante porque pueden conseguir la intensidad de área, índices de daño, está bien completo para caracterizar el registro sísmico como tal. Si por alguna razón el método de generación de terremotos de Geocinco quisiesen validar otro procedimiento, otra metodología, bueno, hay otras dos herramientas que también vamos a echar un vistazo en este programa, que son la primera, SeismoMatch, que consiste en construir el espectro a partir de un espectro target. Lo mismo que hemos hecho en Geocinco, pero tiene diferentes metodologías para hacerlo. Aquí se define igual un espectro target dependiendo del código. Aquí he trabajado con el AC7 2016 y ya luego lo mismo, podemos hacer el matching para ese espectro, lo está haciendo ahora y bueno, ahí lo ha construido. Tiene ahí las series en el tiempo. Fíjense, el acelerograma original, el acelerograma que se acopla con el espectro target y aquí está incluso la comparativa. Está la comparativa en la respuesta, en la diferencia importante entre ese terremoto que es el de Loma Prieta y el espectro de diseño que he utilizado en particular. Si seguimos por acá, tengo el espectro de respuesta, fíjense, el original contra el espectro target. Si le doy acá, esto es el trabajo que hace la aplicación. Fíjense que esto es interesante porque aquí hay otro tema de criterio. Hay algunos ingenieros que no les gusta el concepto del matching para construir registros sísmicos. Yo en lo personal me gusta más el proceso de escalatoria más que el matching. El matching consiste en ajustar el registro sin variar grandemente el contenido de frecuencia, ajustarlo a un espectro. Entonces, claro, hay un procedimiento numérico que permite controlar ese proceso evitando que cambie el contenido de frecuencia del terremoto. El proceso de escalatoria busca acercarse al espectro target con un factor de escala que es igual para todas las componentes del registro, que funciona diferente. Entonces, fíjense que aquí, si vemos la comparativa, aquí está lo que ocurre en el acople contra lo que era la condición original. Aquí está el espectro medio y bueno, aquí están bien los parámetros del movimiento sísmico. Otra aplicación que también sirve para generar registro es esta otra que está acá, se llama SeismoArctic. Todas estas herramientas son desarrolladas por la casa Seismosoft, que desarrolla los software SeismoSoftware, tal cual. Y fíjense que podemos construir terremotos artificiales mediante envolventes, como esta que tengo acá. Aquí están las diferentes metodologías para... es como aplicar una ecuación de envolvente a una gráfica original, que en este caso sería el registro sísmico. Lo podemos hacer también a partir de otro acelerograma, que queremos que se parezca a otro acelerograma en particular, o por algún ya dato específico que pueda dar el usuario. Y aquí, fíjense, se genera ese acelerograma artificial, una nota simplemente de la licencia educativa, y aquí están las series, ¿ven? Ahí están las diferentes series y ya lo que sería el espectro de respuesta. Fíjense, el acople, ¿ven? Maneja una desviación estándar, de manera que te indica cómo quedaste respecto a la respuesta media en la generación del terremoto artificial. Entonces, bueno, tenemos ya una suite importante de información para procesar terremotos, generar terremotos artificiales y acoplarlos al concepto del espectro target como hemos venido revisando. Muy bien, eso se los comentaba porque, bueno, vienen ya luego otras especificaciones como cuántos terremotos deben ser. Bueno, por ejemplo, el NERC del 2015 habla de mínimo 11 terremotos para análisis de respuesta sísmica de sitio y nos dan un rango de confiabilidad. El Caltrans habla de 7 movimientos sísmicos. Entonces, bueno, una recomendación general
que consiguen en muchos sitios es mínimo 7 terremotos, preferiblemente 11. Listo, es como un buen rango de partida. Aquí es importante destacar todo esto que hemos mencionado que tiene que ver con el contenido de frecuencia, como por ejemplo la forma espectral, todo lo que es magnitud, distancia a la distancia pi central, todo lo que sería la condición de sitio, obviamente, que lo vamos a evidenciar en el análisis de respuesta sísmica de sitio, y por eso es importante tener una buena cantidad de terremotos. Si trabajamos con poco, podemos equivocarnos en algunos rangos de interés. Entonces, lo ideal siempre es tener una buena cantidad de terremotos para poder reproducir en lo posible esa respuesta esperada. Entonces, bueno, los parámetros que típicamente contemplan las aplicaciones como la base de datos del PIR de California es el régimen tectónico, la magnitud, la distancia, la propia condición de sitio y la frecuencia del terremoto. Ya por lo general, las bases de datos internacionales ya trabajan con registros procesados. Si ustedes tienen un registro que venga de un terremoto reciente y que todavía no está en las bases de datos, probablemente tengan que aplicarle un tratamiento. Herramientas como Seismosignal, que vimos ahora, te permite hacer ese ajuste y te permite aplicar el concepto de la línea base, hacer ciertas correcciones al registro. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con esos registros porque si no están procesados también podemos estar trabajando con data que pueda traer ruido del propio proceso de medición. ¿Ok? Esa forma espectral obviamente va a definir la amenaza sísmica. Cuando escalamos registro, que es lo que les decía, que es algo con lo que yo en lo personal soy más partidario, hablamos de factores de escala que vamos a conseguir en la práctica entre 0,25 y 4 el factor. O sea, en algún caso nos tocará bajarlo, en otro caso subirlo, va a depender del proyecto. Y hay mucha discusión en relación a esto. Realmente esos números pueden cambiar. Luego, la máxima cantidad de registro para un mismo evento. Bueno, típicamente se recomienda de 3 a 4 y cuando estamos en zonas de sismo cercano, que tenemos terremoto de subducción cercano y ya mecanismos de amenaza compleja, podemos hablar de registros de tipo de pulso. Entonces aquí vemos un poco la representación de esos registros con un terremoto ordinario que sea o convencional que sea acoplado a nivel espectral con la respuesta de pulso. Y en este caso se habla de un potencial de daño mucho más elevado que el registro convencional, para que lo tengamos en cuenta. Cuando trabajamos con esos métodos de escalatorias en la aplicación del PIR de California, que es donde vamos a trabajar los terremotos en este programa de formación, hay un acople con el espectro target para un rango determinado de periodo. Este es uno que se usa mucho, a mí me gusta mucho porque lo que buscamos acá es que el proceso de escalatoria sea lo más refinado posible en el rango de interés. Cuando no tenemos nada de referencia, códigos como la NERP del 2015 habla de un rango entre 0.2T y 2 veces T, siendo T el periodo fundamental de la estructura, para acoplarnos allí. Otra forma es a un valor específico de periodo. O sea, mira, me interesa que el terremoto pase por 0.35 segundos. Bueno, la aplicación te permite que caiga justo allí el registro y el factor de escala. Bueno, obviamente hará lo que hagan el resto de los valores, pero por lo menos vamos a garantizar ese valor en específico. Eso va a depender del caso particular. Una nota importante es que en estos procesos escalatorios para diseño estructural deben considerar de forma estricta el rango de periodo sobre el que los registros sísmicos escalados deben acoplarse al espectro target. Pues fíjense, estoy hablando de respuesta sísmica de sitio, pero si ustedes van a hacer esto para diseño estructural, es importante saber exactamente los periodos de duración fundamental de la estructura, los periodos de interés para que la escalatoria sea la más precisa posible justo en esa zona. ¿Okay? Porque ya ese terremoto escalado se va a utilizar directamente para el desempeño estructural. Contrario a lo que ocurre con la respuesta sísmica de sitio, que es un proceso de escalatoria para acoplar mis terremotos a una amenaza sísmica, va a un depósito para hacer respuesta sísmica de sitio y luego hacer el análisis estructural. Son dos vías diferentes, son dos conceptos diferentes. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué hemos revisado todo esto con este nivel de detalle? Bueno, porque si ustedes van a una herramienta como esta, ¿okay? Que es donde se movería el ingeniero estructural. El ingeniero estructural estaría trabajando con el ETAPS, por ejemplo. Entonces, bueno, el punto está en que yo aquí tengo una edificación que está apoyada sobre una losa de cimentación
y esa losa de cimentación se ha definido con unos resortes en el centro, en el borde, en las esquinas, y hay unos valores allí de rigidez que provienen de un tipo de suelo y que tienen asociado una rigidez. Entonces, fíjense que es interesante porque cuando yo hablo acá de rigidez, es que me estoy refiriendo a esto. No sé si tuvieron la oportunidad de asistir a uno de nuestros seminarios pasados donde hablé a más detalle de lo que son los conceptos básicos de interacción sobre estructura. Cuando presento estas expresiones, que son lo que se conoce como las funciones de impedancia, hay una variable acá que es el valor de G. ¿Quién es G? El módulo de corte asociado a un determinado nivel de deformación. Y decimos, bueno, pero y ese no lo obteníamos del análisis de respuesta sísmica de sitio. Eso no era la curva que estábamos viendo y la respuesta es sí. Si yo me voy a este análisis, al primero que tenemos acá, vamos a ponerlo desde cero nuevamente. Si me vengo acá, fíjense que estas curvas de variación de módulo tienen asociado un nivel de deformación. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿yo puedo obtener esto para este valor de deformación? Y la respuesta es por supuesto que sí, porque yo ahora cuando completo el análisis de respuesta sísmica de sitio, el software me ha dado la respuesta para los diferentes niveles de deformación. Entonces el que reporta el análisis de respuesta te dice, mira, en el estrato 1 hay una deformación de 0,1%, ese valor de G sobre G máximo es igual a 0,30. Es más, les muestro por acá rápidamente. Voy a mostrar acá, voy a abrir un Excel que tenía acá con un análisis que tenía por acá y así lo vemos mejor para que se entienda. Aquí ahora lo deberían ver otra vez. Ahí está. Fíjense que en esta gráfica, en esta hoja Excel, está el resultado de un análisis en Deep Soil. Y fíjense, estos estratos me hablan de una deformación por corte en el primer estrato, vamos a quedarnos con el primero, de 0,21%. Bueno, si yo me voy al Deep Soil, si me vengo acá y hablo de 0,21%, bueno, estoy como por acá, estoy en este punto. Entonces, bueno, si lo quiero identificar mejor, vamos a copiar los datos de esta curva y vamos a pegarlas en el Excel. Vamos a traérmelas para acá. Ahí está, ¿ves? Entonces decimos, bueno, para 0,21%, ¿qué está pasando en términos de rigidez? Bueno, vamos a venirnos. Bueno, estamos en el punto medio acá. Estamos entre 0,3 y 0,15. Bueno, podemos decir que estamos así como 0,22, más o menos. 0,22 G sobre G máximo. ¿Qué significa eso? Que G es 0,22 multiplicado por G máximo. Ese es el valor de G que estamos utilizando en la función de impedancia. Hay otras formas de incorporar de dar más detalle a ese módulo de corte con el peso de la estructura, con el OCR del sitio. Hay forma de seguir ajustando ese valor, pero ya al tener ese nivel de precisión es bien interesante porque eso es lo que la ACE busca reproducir con esta tabla que teníamos acá, dependiendo de la clase de sitio. Y en un análisis de respuesta sísmica de sitio lo podemos calibrar perfecto a partir de esta curva porque el análisis lo que me ha arrojado es la magnitud de la deformación por corte de cada estrato para yo poder tener esa relación de G sobre G máximo y poder entonces construir mi función de impedancia, llevármela al ETABS y ver qué pasa. ¿Por qué es importante este tipo de análisis, por ejemplo, en una herramienta de cálculo como la que se observa acá? Bueno, fíjense que yo acá, vamos a poner esto acá completo. Fíjense que yo acá tengo el modo 1 de vibración en base flexible. ¿Tengo cuánto? 1.64. 1.64. Muy bien. Me voy al mismo modelo en condición de base rígida. Vamos a verlo para que cargue. Y me da 1.3. Tengo una variación de periodos de 1.3 a 1.64. Si yo me voy a ese espectro, fíjense que están trabajando con un espectro convencional, en este caso un espectro ACE. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de espectro? Que me estoy moviendo, dijimos, de 1.3 en base rígida, como por acá, por aquí más o menos, por aquí, a 1.60 y algo, 70. Estamos bajando, estamos en la zona descendente del espectro. Quiere decir que en términos de aceleración no pasa nada. Y eso es lo que típicamente vamos a conseguir. No, es que la interacción sobre la estructura no importa porque bajan la fuerza. Ok, pero ¿y qué pasó con las deformaciones? Obviamente, si yo flexibilicé la base, no es lo mismo. Al cambiar la forma modal, si yo tengo este periodo de vibración, no es lo mismo que pase de base rígida a base flexible. Claro, he pasado
a una condición de base flexible porque he evidenciado lo que realmente ocurre a partir de unas funciones de impedancia, como estas que se observan acá, que las he calibrado desde el punto de vista de rigidez gracias a un análisis de respuesta sísmica de sitio. Eso es lo increíble de esto. Y si queremos ir más allá y queremos llevar esto al máximo nivel de detalle, podemos irnos, por ejemplo, acá tengo un modelo en SAP 2000 donde tengo asignados todas las rótulas de este modelo y fíjense cómo es esta base. Esta es una base flexible no lineal donde tengo múltiples resortes y para construir estos resortes yo necesito definir una curva para cada uno de ellos. Si me vengo acá voy a conseguir una curva, pero esto es una curva no lineal, ya está un análisis de integración en el tiempo, incluso tengo que definir un mecanismo de respuesta histerético de esa cimentación sometida a acción sísmica. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, que si voy a hacer un análisis no lineal completo, que sería el objetivo de hacer un tiempo historia con sismos acoplados, escalados y según la amenaza y todo esto, bueno, es que yo pueda obtener la máxima respuesta. Vamos a pedirla acá. La máxima respuesta incluso evidenciando el mecanismo de formación de rótulas plásticas y ver qué está ocurriendo acá desde el punto de vista de flexibilidad de la cimentación versus la respuesta de la superestructura. Pero para ello hemos calibrado ese valor de módulo de corte a partir de la data que viene del análisis de respuesta sísmica de sitio. Que ya ustedes luego otro tipo de infraestructura quieren llevarlo a un modelo bidimensional como este, perfecto, pero el procedimiento de calibración, el procedimiento de análisis inicia desde el análisis unidimensional, entender que primero hay un escenario lineal equivalente, luego hay un escenario no lineal. Si queremos evidenciar ese caso, ojo que los análisis lineales equivalentes funcionan muy bien para la gran mayoría de los casos. La no linealidad es para casos muy, muy puntuales como tal. Y ya luego que tengamos los resultados de ese análisis, es transformar esa respuesta en términos de deformaciones y en términos de rigidez y módulo de corte en funciones de impedancia para poder llevarnos eso a una herramienta como TAPS o como SAP 2000, como les he mostrado acá, donde podemos hacer análisis. Primero, yo siempre recomiendo hacerlo primero con la estructura elástica, a ver cómo se comporta, calibrar la respuesta en términos de desplazamiento para ver que todo está bien con la base flexible y luego evidenciar la no linealidad del sistema estructural. Esta sería la ruta recomendada. Entonces, bueno, señores, eso es parte del contenido que abarca este programa. Si quieren más detalle de lo que está ocurriendo acá a nivel de modelado y de respuesta no lineal, les recomiendo visitar este enlace. Este fue un paper que publicamos este año. Déjenme que se les copio acá el enlace. Vamos a ponerlo acá. Déjenme que lo comparto acá en el panel de preguntas. Vamos a ver si lo consigo por acá. Muy bien. Creo que sí. Lo ponemos acá. Y ahí creo que lo deberían tener todos. Enviar a todos. Perfecto. Allí consiguen el enlace. En este paper se evalúa la influencia de lo que sería la respuesta no lineal de zapatas embebidas, como típicamente las construimos, de 1,50 m, 2 metros, 3 metros de profundidad, lo que sea que indique el estudio técnico, sobre la respuesta no lineal de estructuras de acero con arrastramientos concéntricos. Van a conseguir todo el basamento teórico, todo lo que es el respaldo normativo, la carencia que hay de no tener un mecanismo un modelo que permita analizar de forma clara el mecanismo de respuesta al levantamiento de la cimentación. Y si lo revisan con calma, van a ver que van a poder reproducir eso. En este caso, yo he trabajado con una herramienta en elemento finito para poder hacer todas las simulaciones. Incluso está interesante porque van a poder calibrar también la respuesta típica de cimentaciones a compresión, pero ya luego van a poder ver cómo se hace para reproducir la respuesta a tracción. Con esto pueden cerrar el ciclo completo de lo que es la interacción sobre la estructura. Esto lo pueden descargar de forma gratuita sin problema. Y bueno, todo esto que hemos visto el día de hoy, más eso que les acabo de mostrar, que ya obviamente es el último nivel en los procesos de análisis, es el contenido de este programa de formación que inicia el 19 de septiembre. Tiene una duración de 2 meses, donde vamos a trabajar, como ya hemos visto el día de hoy, con Deep Soil, con Shake, con Seismosignal, Cycling 1D, Geo5, Leak SBS y StoneSeed para el caso de la licuación, DynaEnd, DynaPile, LPile para evidenciar la respuesta de la cimentación desde el punto de vista de rigidez, desde el punto de vista de función de impedancia,
ETAPS y SAS 2000 para poder traducir esto en respuesta a la herramienta MidasGen, que es otra ruta. Todo lo que está hecho con CSI está hecho con la casa Midas, de manera que aquellos que se apuntan al programa que quieran trabajar con CSI lo pueden hacer y el que lo quiera hacer con Midas también lo puede hacer. Ahí los dos recorridos con todo exactamente igual. La herramienta CivilFem de elementos finitos, se las mostré hace un momento en el paper. Las bases de datos PEER y Cosmos para la descarga y de terremotos, para luego hacer la escalatoria o el matching, lo que deseen hacer según lo que hemos discutido hoy. Y bueno, tienen la normativa, que mucha de esta ya la hemos mencionado el día de hoy, pero hay otras cosas que vamos a utilizar del FEMA P2091, del FEMA P2006 y otros documentos técnicos de referencia. Bueno, fíjense si están interesados en este programa de formación y desean apuntarse. Aquí la línea de acción es bien interesante, es bien amplia, es realmente especializarse en eso, porque aquí vamos de la amenaza sísmica, determinación de parámetros sísmicos, descarga escalatoria de terremotos, según la base de datos del PEER y el Cosmos, como les he mencionado, muy parecido a lo que hemos hecho el día de hoy. Caracterizar registro sísmico, para ello vamos a utilizar la herramienta SeismoSignal, también ver un poco el SeismoArchive, el SeismoMatch que les he mostrado. Efectuar los análisis de respuesta sísmica del sitio según lo que dicta AC7. Vamos a empezar primero con DeepSoil, también van a conseguir ejemplos con Shake. Shake es el software madre de todos estos software de análisis de respuesta de sitio, es prácticamente el software pionero de este tipo de análisis. Obviamente es un software bien potente, no tiene versión de prueba ni versión gratuita en la web, pero aquellos que ya luego deseen adquirir un software que no considero que sea costoso, para aquellos que se dedican al área de evaluación sísmica. Pero tengan en cuenta que el DeepSoil es una herramienta pero muy potente para análisis de respuesta sísmica de sitio, y lo mejor es su facilidad de uso. Vamos a ver licuación, vamos a trabajar con métodos de evaluación de potencial de licuación, el método del clásico, luego el método de Boulanger del 2008 y del 2014. Lo vamos a hacer a mano y luego lo vamos a validar con la herramienta LeakSBS. Vamos a ver el caso de pilotes en suelos licuables, que es donde les mencionaba que se requiere datos del terremoto, y vamos a ver cómo obtener esa data del terremoto a partir de las herramientas que les he mencionado. Cuando lleguemos a interacción, vamos a empezar por el coeficiente de balasto. Vamos a aclarar todas las dudas que hay del coeficiente de balasto. Esto siempre trae mucha discusión, mucha duda, mucha polémica. Vamos a empezar por allí. Y luego vamos a ir a interacción suelo-estructura dinámica, identificar cuándo es la inercial y cuándo es la cinemática, que son los dos mecanismos típicos de interacción suelo-estructura. Cómo construir esas funciones de impedancia, que en un seminario pasado estuvimos conversando de esto. Cómo modelar y analizar estas edificaciones en ETAPS y en Midas. Lo vamos a poder hacer con las dos herramientas de la misma manera. Efectuar análisis tiempo-historia, efectuar análisis no lineales con tales herramientas, evidenciando la flexibilidad de la cimentación. Si desean más detalles, pueden hacer clic para descargar el folleto académico, y acá tienen un resumen de cada uno de los tópicos, que ya gran parte de ellos se las he venido referenciando el día de hoy a lo largo de esta presentación. Y bueno, tienen los títulos generales y un poco más de detalle. ¿Okay? Tengan en cuenta que para optar al certificado de aprobación hay dos proyectos acá. Y está bien interesante porque les puedo garantizar de que van a aprender a hacer esto, porque en el primer proyecto van a hacer un análisis de respuesta sísmica utilizando DeepSoil. Los registros sísmicos los van a descargar del PEER, van a aplicar el proceso de escalatoria según una amenaza sísmica y van a sacar su espectro al DeepSoil y van a emitir comentarios. Con esa información de ese proyecto hacemos el segundo, y en el segundo entonces hacemos un análisis de una estructura con interacción sobre estructura. Podemos trabajar con ETAPS o con Midas, como quieran hacerlo, y para ello entonces vamos a trabajar con esas funciones de impedancia basado en lo que dice AC722, basado en lo que dice el reporte NIST para interacción sobre estructura y el FEMA. Entonces, si ustedes siguen esa ruta, yo les garantizo que este tema lo van a tener totalmente controlado y dominado para todos esos proyectos que requieren este tipo de análisis, según la complejidad del mismo, para el caso de puentes, para el caso de edificaciones, según el tipo de suelo que tengan, según la amenaza sísmica del sitio. Realmente la ruta está bien interesante para que lo puedan poner en práctica y puedan tener dominio sobre esto, que de verdad el controlar esto es literalmente entender cualquier normativa, cualquier documento que tenga que ver con la parte sísmica o de respuesta de cimentaciones. ¿Está bien?